Amada familia de la Iglesia Cristiana PAI, bienvenidos a esta transmisión dominical. Como es costumbre, ya por varios años, todos los domingos a las 7 en punto de la mañana, nos encontramos a través de este canal, Iglesia Cristiana PAI, así se llama nuestro canal en YouTube, pero también transmisión por la emisora Ambiente Estéreo 88.4. No se le olvide que igual nuestras reuniones aquí presenciales en el auditorio son los sábados a las 6 de la mañana, el sábado a las 4 de la tarde nuestra reunión de jóvenes y los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Colóquese cómodo, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Léalo conmigo, ahí aparece en pantalla. Dice la palabra: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre Celestial, gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón, Señor, que está escuchando, que está viendo este mensaje. Hoy estamos, Señor, con corazones dispuestos, abiertos, anhelando la llenura de tu Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos enseñas que el Padre no da cosas vacías, sino que da el mejor regalo de todos, que eres tú, Espíritu Santo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos llenes con tu presencia, que tomes el control de nuestro corazón, de nuestra mente. Tú te glorificas en cada persona. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro guía, Señor, nos consuelas. Y gracias por impartirnos tu poder, tu revelación y tu unción. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú fluyes con libertad en cada corazón que quiere, que anhela tu llenura. Estás tocando las vidas de muchos, estás sanando corazones. Yo creo, Señor, que no hay oración más agradable a ti que aquella que clama por la llenura de tu presencia. Te entregamos esta reunión. Gracias por tu palabra es poderosa. Vamos a alabarte, a bendecir tu nombre, vamos a orar y tú te vas a glorificar en esta hora. Gracias, Señor, porque tú confirmas tu buena palabra, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres santo, 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 justo, grande, poderoso, eterno, lleno de gracia y de verdad. Adornar tu trono, Señor, con nuestro mejor perfume. Recibe nuestra adoración, Señor. Es solo para ti nuestra adoración, Dios. Veo al Señor
sentado en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y la tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria. Veo al Señor sentado en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y esta iglesia también, y la tierra está llena, y nuestra vida también, y la tierra está llena de su gloria. Cantamos santo, 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 santo es el Señor. Solo Él es santo, 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 santo es el Señor y Rey. Veo al Señor sentado en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y la tierra está llena, toda la tierra, y
en su trono, exaltado, y su manto real llena mi vida de gloria, y la tierra está llena, y la tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria. Tu presencia, Señor. Amén, hemos alabado y adorado el nombre de nuestro Señor. Y dice Mateo capítulo 20, verso 32 al 34. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esa es la compasión del Señor. Y hoy el Señor nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y algo que me llama la atención es que reciben el milagro, le agradecieron al Señor y le siguieron. ¡Wow! Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que lo vemos siempre, que lo sigamos. El milagro es real. No piense lo difícil que sea su situación, ni lo imposible que sea esa sanidad. Hoy el Señor todo lo puede. Al que cree todo le es posible. Cierre sus ojos y vamos a pedir con fe: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y hoy, Padre Celestial, presentamos cada petición delante de ti. Y así como en aquel camino que te detuviste ante el clamor de esos dos hombres ciegos, hoy creemos que tú escuchas nuestra voz a través de la oración, Señor. Gracias porque eres un Dios que no pasa de largo, sino que te acercas, preguntas, escuchas y sobre todo respondes con compasión. Hoy te decimos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos para conocer más. Abre los ojos de nuestra fe para creer en medio del dolor tu bendita palabra. Abre los ojos de nuestro corazón, Señor, para entender los planes y los pensamientos que tienes para nosotros. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Tú conoces la carga de mis hermanos, cada enfermedad, preocupación, lucha familiar, batallas financieras y cada petición. Sabemos, Señor, que solo con un toque tuyo todo puede cambiar. Padre precioso, que nuestras oraciones no sean solo para recibir, sino para caminar contigo cada día, sabiendo, Señor, que tú eres la respuesta. Y al igual que esos dos hombres que recibieron la vista, que podamos decir: te alabamos, tú eres nuestro Dios y te seguiremos para siempre. Te entregamos el control de nuestra familia. Hoy, Señor, te pedimos familias restauradas, matrimonios bendecidos. Quita todo pensamiento de separación, de destrucción en los hogares, Señor. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo declaro perdón, restauración, unidad familiar, familias bendecidas, familias que oran juntas, familias con propósito, Señor. Guarda nuestra casa con tu sangre preciosa, que ninguna arma forjada contra nuestro hogar pueda irrumpir, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por nuestras finanzas, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú suples, Señor, porque cada cosa que toquemos, Señor, tú la haces prosperar. Hoy atamos el espíritu devorador, toda deuda, pobreza, escasez, falta de recursos, falta de empleo. Declaramos en el nombre de Jesús que vienen los recursos, que hay dinero para invertir en tu obra, en proyectos, Señor. Gracias porque tú lo estás haciendo, porque hay milagros creativos, milagros financieros, Señor, que no imaginamos. Señor, te entregamos la sanidad de mis hermanos. Tu palabra dice que por tu llaga preciosa hemos sido sanos y libres. Así que hoy, Señor, con base en tu palabra, ordenamos que todo sistema que está afectado en el cuerpo vuelve a la normalidad, que toda irregularidad, la que se llame enfermedad congénita, cáncer, enfermedad incurable,
En este momento se va ahora mismo en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad. Y nuestro cuerpo es sano, nuestro cuerpo es libre, el dolor ha desaparecido. Señor, te damos gracias por cada petición que hoy hemos entregado a ti, Señor. Tú la respondes con amor, con compasión, porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor. El Señor lo ha hecho. Delo por hecho. Haga lo que no podía hacer antes. Confirme con exámenes y declare la victoria total sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su cuerpo. Recuerde que todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra célula PAI en casa, y también si usted vive en el norte de Bogotá, calle 135, número 17A39, nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Sintonice Ambiente Estéreo 88.4, 24 horas de programación, de palabra, de alabanza. Prepárese, ya viene el pastor Enrique Torra. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana PAI, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana PAI. Gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por su presencia y porque nos permite acceder a sus pensamientos a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la revelación de los pensamientos de Dios acerca de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, y que tengamos este privilegio de acceder a ella, acceder a la mente de Dios a través de su palabra, pues es un privilegio que no podemos desaprovechar. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque en ellas os parece está la vida eterna. Por supuesto que escudriñar las Escrituras con la mente natural no alcanzamos a percibir el pensamiento específico de Dios para nuestras vidas. Podríamos razonar, llegar a conclusiones lógicas, pero el conocimiento natural es muy diferente al conocimiento por revelación. El conocimiento por revelación viene como resultado de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo, quien vive en nosotros y quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. El gran Maestro que está en nosotros 24 horas al día se llama el Espíritu Santo. Él conoce la mente de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? Es la pregunta que encontramos ahí en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Nosotros tenemos ahora la mente de Cristo, pero el Espíritu Santo lo escudriña todo. Él nos revela los pensamientos del Padre a través de las Sagradas Escrituras. Que nosotros seamos los contenedores del Espíritu Santo es una realidad. El Espíritu Santo vino a establecer su morada en cada creyente. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino con un propósito específico: redimirnos de la potestad de las tinieblas. Y lo hizo a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él se ofreció voluntariamente para redimir a la humanidad. Él asumió el castigo que nosotros merecíamos. Ese es el propósito específico que el Señor tuvo para cumplir aquí en la tierra cuando Él fue humanado.
pero también el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Esta es una realidad. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No solo nos redimió, sino que el Señor ejecutó la sentencia sobre nuestro adversario, el diablo y todos los demonios. Pero el Señor Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, Él estuvo limitado a su cuerpo físico. El cuerpo del Señor Jesús fue un cuerpo humano, 100%. Él nació de la Virgen María. El cuerpo del Señor Jesús estuvo limitado a las leyes físicas, a las leyes naturales. Él no podía estar en Jerusalén y al mismo tiempo en Samaria, porque ese atributo de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, el Señor Jesús renunció a él. Sí, Él se despojó de algunos atributos de la deidad, como el de la omnisciencia, omnipresencia. Por eso Él estuvo limitado físicamente. Él estuvo con nosotros, estuvo con el ser humano, terminó su obra, resucitó, ascendió al cielo. Pero Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 16 en adelante, dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué palabra! Es la palabra del Señor Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, antes de ascender al cielo. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. El Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo? Refiriéndose al mundo de la humanidad no salva, no arrepentida, no convertida. ¿Por qué el hombre natural no puede portar o no es portador de la presencia del Espíritu Santo? Sencillamente por la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos heredamos de Adán. Esa es la barrera, ese es el impedimento que tiene el Espíritu Santo para morar en el ser humano. El Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo ha estado con vosotros, pero estará en vosotros. Para que el Espíritu Santo pudiera entrar en nuestros cuerpos y morar en nosotros, fue necesario que fuésemos redimidos. Fue necesario el sacrificio del Señor Jesucristo, pero a la vez es necesario, sí, es una urgencia, que todo ser humano crea en el Señor Jesucristo. Tome una decisión, dando el paso de arrepentimiento y haciendo de Jesús el Señor de su vida, el nuevo Señor de su vida. Cuando esto ocurre, eso es lo que llamamos la conversión de una persona. Se convierte al Señor. Cuando esto ocurre, esa naturaleza pecaminosa es tratada con la sangre del Señor Jesucristo. Pero el Señor, una vez lo aceptamos como el único y suficiente Salvador y el nuevo Señor de nuestra vida, el ser humano recibe el perdón de pecados, la salvación de su alma, y el Padre, Dios el Padre, nos imparte su naturaleza y nos hace sus hijos, la nueva creación. Esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Nacimos en Cristo con una naturaleza diferente a la naturaleza natural, y es la naturaleza de Dios que nos es impartida. A partir de ese momento,
nuestros cuerpos se constituyen, se convierten en la morada de Dios. Ahora el Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino está en nosotros. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Sí, es Dios. Dios establece su morada en el ser humano, en el cuerpo humano, luego que la persona ha dado el paso de el arrepentimiento y la conversión, entregándole su vida al Señor Jesucristo. Entonces, a partir de allí, somos portadores de la naturaleza divina. El Espíritu Santo establece su morada en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta es una realidad. En el Antiguo Testamento, los seres humanos no tuvieron esa experiencia que nosotros tenemos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se movió en medio del pueblo, estuvo con la gente, pero no en las personas, porque todavía no se había consumado la redención a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. A través de las páginas del Antiguo Testamento encontramos las palabras de Dios a través de los profetas. Y en esas palabras, muchas de las palabras y de las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo al mundo para morar en nosotros. Joel, un profeta del Antiguo Testamento, fue inspirado por Dios para hablarnos de la venida del Espíritu Santo, del inicio de su ministerio aquí en la tierra. Joel capítulo 2, versículo 28, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, dice el Señor, era necesario la redención, era urgente la redención para la humanidad a través de la obra sustitutoria del Señor Jesucristo. Luego de la obra redentora consumada, ahora el Espíritu Santo viene para iniciar su ministerio aquí en la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ello. Esa es una promesa en el Antiguo Testamento. Jesús habló de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pero la promesa ya no es promesa, sino es una realidad. El Espíritu Santo se derramó el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés, hace 2000 años, ahí en Jerusalén, el Espíritu Santo vino con poder. A partir de ese momento inició el Espíritu Santo su ministerio aquí en la tierra, su ministerio con nosotros los seres humanos. El ministerio del Espíritu Santo lleva ya 2000 años, un poco más de 2000 años, y terminará el día cuando levante a la iglesia para encontrar al Señor Jesucristo en el aire, cuando Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento. Mientras tanto, Él está preparándonos como iglesia para presentarnos delante del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
mora en cada creyente. Si usted aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es un hijo de Dios. Y usted es portador del Espíritu Santo las 24 horas al día. A donde quiera que vaya, donde quiera que esté, el Espíritu Santo está ahí. Esa es una realidad. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. No somos huérfanos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros, llevando a cabo su obra. El problema es ignorar a la persona del Espíritu Santo en nosotros. Su ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, es una realidad. El Espíritu Santo ya no es una promesa, es una realidad. Él ya está en acción, Él está obrando, Él está llevando a cabo su propósito en cada uno de nosotros desde hace 2000 años. En el Antiguo Testamento, como dije hace un momento, el Espíritu de Dios no moraba en, pero sí estaba con. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba en ellos y cuando el Espíritu Santo se manifestaba sobre ellos, ellos profetizaban. Ese es un término que encontramos en los libros proféticos. Y vino la mano de Dios sobre mí, dice el profeta. La mano de Dios tiene que ver con el poder de Dios. Es la persona, es la presencia, la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué los profetas no eran residencia de la persona del Espíritu Santo? Por lo dicho anteriormente, porque la redención no se había consumado. ¿Eran profetas de Dios? Sí, pero no habían sido liberados de la naturaleza pecaminosa, no habían nacido de nuevo. Nosotros sí. Por haber aceptado al Señor Jesucristo, nosotros, los seres humanos, somos la nueva creación en Cristo. Esta es una experiencia que no la tuvieron las gentes en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de la obra del Espíritu Santo en relación con la unción. Se usa el término unción. La primera vez que encontramos la palabra unción en el Antiguo Testamento es en el libro de Éxodo, en los tiempos de Moisés. En el libro de Éxodo, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de construir un tabernáculo donde su presencia estaría, de hacer unos utensilios para ministrar en el tabernáculo, entonces surge la necesidad de la unción. En primer lugar, la unción, que tiene relación con el aceite en el Antiguo Testamento y que significa un regalo de consagración. La unción que el Señor ordenó colocar no solamente sobre las personas, sino también sobre los sitios consagrados, fue una unción manifestada a través de un aceite especial, un ungüento especial, o lo que conocemos como el aceite de la santa unción. En el Antiguo Testamento, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite representa la obra del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 25, versículo 6. El Señor le dice a Moisés que preparara el aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Luego, en Éxodo capítulo 30, versículo 23 al 29, el Señor le dice a Moisés cómo debía preparar el ungüento, qué elementos debía tener el ungüento o el aceite de la santa unción. Y dice: tomarás especies finas,
de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y hará de ellos el aceite de la santa unción. La fórmula para el aceite de la unción está aquí en Éxodo, lo estamos leyendo. El Señor dice, hará de estas especies el aceite de la santa unción, y con él ungirás el tabernáculo de reunión. Se usa el término ungir aquí para consagrar o dedicar. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de bronce y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima, todo lo que tocare en ellos será santificado. Lo primero que el Señor dice, consagre el tabernáculo, los utensilios que se han hecho para el ministerio, para el servicio y la adoración a Dios. Entonces el aceite es aplicado, en este caso, como estamos leyendo, en elementos físicos, no humanos, como son el tabernáculo y todos sus utensilios. Pero la unción de estos elementos tiene que ver con la consagración, es decir, dedicarlos para el servicio exclusivo. En el Antiguo Testamento, ungir significa consagrar o dedicar para un servicio. Pero no solamente el aceite de la santa unción fue preparado para consagrar los elementos físicos, los utensilios y el tabernáculo, sino que también el aceite de la santa unción, Dios ordenó que fuera derramado sobre la cabeza de hombres que servirían en el sacerdocio. Entonces viene una unción conocida como la unción sacerdotal. Dios le dijo a Moisés quiénes y de qué tribu serían aquellos llamados para servir en el tabernáculo como sacerdotes. Pero una vez el llamado, se requería de la unción o la consagración de esos hombres. Éxodo capítulo 30, versículos 30 y 31, dice Dios, ungirás también a Aarón y a sus hijos. Aarón vino a ser el primer sumo sacerdote. Sus hijos vinieron a ser los sacerdotes. Y dice el Señor, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será el aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, Dios ordena preparar el aceite de la santa unción, en primer lugar para consagrar el tabernáculo y todos los utensilios. Pero también el aceite de la santa unción es derramado sobre la cabeza de aquellos a quienes Dios llamó para servir en el ministerio, como en el caso de los sacerdotes. Es la unción sacerdotal. Y no solo los sacerdotes fueron ungidos, sino también los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos con el aceite de la santa unción. El primer rey ungido con aceite, con el aceite de la santa unción en el Antiguo Testamento fue Saúl. Bueno, Saúl vino a ser el primer rey de Israel. Y Saúl fue ungido no como sacerdote, sino como rey. Esto es la unción real. Consagrado para ejercer la autoridad en representación de Dios y dirigir al pueblo. La unción real. Cuando Saúl fue ungido con el aceite de la santa unción, fue el profeta Samuel
quien derramó sobre su cabeza el aceite de la unción, Saúl tuvo una transformación. La Biblia dice en capítulo 10 de Primera de Samuel que Saúl fue mudado en otro hombre. Samuel capítulo 10 versículo 1 nos habla de Samuel ungiendo al rey Saúl. Y dice la Biblia que tomó Samuel una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza, sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es la unción conocida como la unción real o la unción regia. Antiguo Testamento. El aceite de la santa unción para consagrar el tabernáculo y los utensilios, pero también para consagrar al sacerdote, al sacerdocio y por supuesto a la realeza. El aceite de la santa unción representa a la persona del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la unción ya no es con el aceite preparado con esas especies especiales que el Señor le ordenó a Moisés. En el Nuevo Testamento, la unción se derrama en nuestras vidas por la persona del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la unción manifestada en el creyente es una magnetización espiritual que involucra todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Es el ser cubiertos, saturados, hasta rebosar de la presencia del Espíritu Santo. Eso es la unción. La unción es el método de operación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Es lo que nos habilita, lo que nos da el poder para ejercer el ministerio. Es lo que nos concede la capacidad para la obra de Dios y suplir todas las necesidades espirituales de la humanidad. La unción en el Nuevo Testamento es la investidura del poder desde lo alto. Es el Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, después de la resurrección, Él nos dijo que esperáramos, bueno, esas fueron las palabras que Él le dirigió a sus discípulos en ese momento, pero esa palabra tiene que ver con nosotros también. Y Él les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos o revestidos del poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice el Señor: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Es decir, lo que el Padre había prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y el Señor dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos o revestidos de poder desde lo alto. Esa promesa, como dije hace un momento, se cumplió el día de Pentecostés. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es una realidad. El Espíritu Santo ya fue derramado. Nosotros somos portadores de la persona del Espíritu Santo. Él está en nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos la unción. Porque la unción tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Somos ungidos, tenemos la unción. Por causa de la unción somos diferentes, completamente diferentes a los demás. ¿Recuerdan el caso de Saúl? Cuando Saúl fue ungido en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo vino sobre él, el rey Saúl fue transformado y la gente lo notó. La gente decía, pero ¿qué le pasó al hijo de Cis? Había sido mudado en otro hombre. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 11. El profeta le dice a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Noten esa palabra, serás mudado en otro hombre por causa de la unción. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Lo habían visto unos días antes y sabían quiénes eran sus padres y hermanos. Lo habían visto en su vida diaria, en sus actividades. Pero ahora, el mismo que habían visto días antes estaba completamente cambiado. ¿Quién produjo el cambio? ¿Quién transformó a ese hombre en un nuevo hombre? La unción, el poder del Espíritu Santo. No solo hubo una transformación en su vida, sino que a partir de la unción, Saúl recibe la capacidad sobrenatural, la habilidad para convertirse en el príncipe del pueblo de Dios. Pero también a partir de ese momento, Saúl recibe la sabiduría, la inteligencia por parte del Espíritu Santo y la información necesaria para poder ejercer su ministerio real, su ministerio como el rey de Israel. En otras palabras, la unción nos capacita. La unción nos reviste de poder. La unción nos hace diferentes a los demás. La unción obra en nosotros cambio, transformaciones. Por causa de la unción, nuestro carácter es moldeado. Por causa de la unción, nuestras acciones cambian. Entramos en un nivel o en la esfera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción y la unción es la que nos capacita. Activemos la unción que está en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Como dije antes, la unción es la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito definido, para redimirnos y para destruir las obras del diablo. Durante toda su vida, el Señor Jesús aquí en la tierra
fue dirigido por el Espíritu Santo desde su concepción en el vientre de María hasta la ascensión al cielo. Su ministerio de milagros, ese ministerio que el Señor Jesucristo desarrolló, ejerció aquí en la tierra, el ministerio de milagros fue por causa de la unción. Es conocido por nosotros que el Señor Jesucristo necesitó ser ungido con el Espíritu Santo. Y fue por causa de la unción que el Señor comienza esa vida de milagros. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama sobre toda la tierra de alrededor. Lucas capítulo 5, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús, nuestro Señor, ungido con el Espíritu Santo, y por causa de la unción, su vida de milagros fue manifestada, fue mostrada en el mundo. Quiero decirles que la misma unción del Señor Jesucristo, la que Él recibió, es la unción que está disponible para cada uno de nosotros, porque la unción es la persona del Espíritu Santo. Permitámosle a Él llenarnos con su poder. El Señor Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo durante nuestros días, día tras día, para vivir la vida victoriosa, pero también para ayudar a aquellas personas necesitadas, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos? Necesitamos el poder desde lo alto, que se manifieste en nuestras vidas. Esa es la santa unción. ¿Somos ungidos? Sí. Pero es necesario que la unción se active. Permitámosle al Espíritu Santo tomar el control total de nuestro ser. Estamos consagrados para Dios. Apartémonos de aquellas cosas que nos interfieren en nuestra comunión con el Señor. Dediquémonos a Él. Permitámosle tomar el control de nuestras vidas, y así llevaremos fruto para la gloria de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Tu presencia es real en nuestra vida. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por perdonar nuestros pecados, por redimirnos de la potestad de las tinieblas. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. Precioso Espíritu Santo, toma el control de todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Hoy nos sometemos a ti. Espíritu Santo, revístanos con el poder desde lo alto. Es lo que hace la diferencia en nosotros, tu poder. Señor, aquí estamos delante de ti. Nos dedicamos para ti. Caminamos contigo, Señor. Ayúdanos para no apartarnos del camino. Oro por los oyentes donde quiera que se encuentran. Santo Espíritu, manifiéstate en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Los invitamos a participar de las reuniones en la sede de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Ahí aparecen las direcciones y los horarios.
Feliz semana para todos. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación. Música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.